En el contexto de la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas y del Día Internacional de la Lengua de Signos, nos encontramos en el Centro Cultural Asociación de Personas Sordas de San Juanillo, en la capital palentina. Estamos con Iluminada, intérprete, y con Aurelia, una persona sorda. Muchas gracias a las dos por atendernos. Gracias a vosotros. Aurelia, ¿usted es sorda de nacimiento? Sí, yo de toda la vida he sido una persona sorda. Además, casualmente en mi familia todos mis hermanos son personas sordas. ¿Qué pasa? Que la lengua de signos la he aprendido de mi hermana mayor, es la lengua que yo he aprendido en el entorno familiar. Entonces, para mí ha sido muy rico tener la lengua de signos en mi familia, porque si no hubiera estado enfrentada a muchas barreras de comunicación, que hoy día las encuentro, esas barreras, sobre todo en muchos centros, en médicos, hospitales, en determinadas situaciones. Tuvo usted eso, hermanos sordos, se creció con la lengua de signos, pero ¿qué ocurría a la hora de ir del colegio y en otras actividades que hacía fuera de casa cuando usted era niña? Fuera de casa, en el colegio, era un colegio donde tenía amigos sordos, niños sordos, y donde existía la lengua de signos no había problemas, no había barreras. No había problemas, era un colegio especial para niños sordos y todos utilizábamos la misma lengua y no había barreras. Las barreras empezaron, me imagino, en la vida adulta, una vez que tuvo que hacer usted por sí misma pues diferentes trámites, ¿no? Efectivamente, muchísimo. Concertar una cita con el médico, a veces tiene que ser por escrito, si tienes que hacer una denuncia en comisaría. Hay muchos organismos en las tiendas también tienes que recurrir al texto escrito y no siempre es completo, sobre todo en la administración pública, en el juzgado, en la policía, en los médicos es donde más trabas encontramos. Sin embargo, en el entorno familiar, donde mis padres es verdad que eran personas oyentes, éramos los hijos, los hermanos los que somos personas sordas, pero luego también la familia fue ampliándose, entonces cuñados, sobrinos, todos signábamos, aunque fueran oyentes, han crecido en un entorno de lengua de signos y ahí no hay barreras. El último es mi hijo y él ha crecido, le hemos enseñado, ha aprendido lengua de signos y ahí es todo fluido. Aurelia, somos una sociedad muy poco inclusiva con las personas sordas, ¿no? Esas barreras de las que nos habla siguen existiendo a día de hoy. Ahora igual hay cosas que se pueden hacer por internet, pero aún así en el tú a tú aún así hay muchísimas barreras. De verdad que sí, está clarísimo, sí. ¿La educación de lengua de signos debería ser obligatoria para todos? Igual que nos enseñan otras asignaturas en el colegio, ¿deberíamos todos signar? Ojalá fuera así, me gustaría que se aprendiera y así el día de mañana en cualquier situación estaríamos todos entendiéndonos. Habría más vocación a lo mejor de determinadas profesiones como intérprete, porque hay pocos profesionales que signen y cuando esos niños crecieran, pues no sé, para mí sería de gran ayuda también. A la hora de trabajar encuentran también esas barreras, me imagino, a la hora de integrarse laboralmente. Yo trabajo en un centro donde hay personas sordas y oyentes, es un centro especial de empleo, entonces, bueno, afortunadamente el tiempo no es que estemos no es un centro, a lo mejor el 15% somos personas sordas y el resto son oyentes o con otras discapacidades. Entonces, bueno, estamos bien. En muchas ocasiones yo hago de profesora y enseño a mis compañeros de trabajo. Para ustedes, ¿qué supone las personas como Iluminada, los intérpretes? Porque, como hablábamos, ¿no? Pues hay todavía muchos sitios, por ejemplo el médico, etcétera, a la que tienen que acudir con una persona. Es un intérprete que tiene que estar presente en numerosos sitios, concertar cita, ver disponibilidad y luego asistir. Siempre concertar la cita previa, claro, para poder dar cobertura a todo. Si voy a un supermercado no es necesario, la vida diaria hay gestiones que no tengo que comunicarme, si me encuentro con alguien saludo o si surge la comunicación, lo que es el acto comunicativo de ocio, pero no hace falta entablar una conversación para comprar aceite no es necesario, pero en otras gestiones de la vida diaria sí. Por ejemplo, imagínate que yo voy a un comercio y voy a una mercería.
Entonces, a lo mejor, no sé, hay una tienda que se llama, por ejemplo, Monse, y yo tiro una cinta con unas características y me dicen, mira, para poner aquí, para hacer un dobladillo, para tal, ya como el grado de complejidad se vaya incrementando, pues a lo mejor ahí ya requiero de alguien que me interprete. Pero si es algo en lo que yo me suministro sola, que yo me sirvo sola, no hay problema. Con permiso de Aurelia, iluminada, ¿a usted qué le llevó ser intérprete y aprender la lengua de signos? No ¿Fue algo vocacional o fue algo del entorno? Fue algo vocacional. Les vine a estudiar a Palencia, les vi, les conocí y ya pues empecé a entablar amistad y poco a poco surgió la necesidad bueno, en ese momento necesitaban una persona, un profesional, entonces fue el momento en el que yo me formé y me titulé para poder estar con ellos y trabajar, y hasta ahora pues es lo que he hecho. Qué rabia, ¿no?, que a día de hoy que se rompan otras barreras, como hablamos, por ejemplo, de arquitectónicas, etcétera, pero que no se haya roto todavía esta y que no todo el mundo, que no podamos estar aquí signando todos, por ejemplo, ¿no? ¿Usted cómo lo ve, iluminada? La verdad que, pues igual que ellos, ¿no? Que al final aprender la lengua de signos tampoco cuesta tanto, no tienes por qué ser un profesional intérprete o un mediador comunicativo que estés destinado a trabajar con el colectivo. Puedes ser un mecánico, puedes ser una enfermera, o puedes ser una maestra, o puedes ser una modista, que si tú en el colegio has tenido unas nociones de lengua de signos, seguramente cuando te venga un cliente, las buenas tardes y preguntarle lo básico para poder salvar esa barrera, seguro que si has tenido información lo vas a conseguir. El hecho de que venga gente a... Es así. Perdona. El hecho de que venga gente a cursos de lengua de signos, pues muy emocionante para ustedes, pero bueno, claro, aún así todavía queda mucha población, ¿no? Debieran de darse más, muchos más. Debieran de darse más, sí. Pues Aurelia, iluminada, con ese deseo de que la lengua de signos sea algún día universal y obligatorio en nuestra educación, les agradecemos que nos hayan abierto la puerta de esta asociación, la puerta de esta clase. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos. Bueno, Elena, nos cuentas que eres sorda de nacimiento, ¿no? Pero en tu caso el implante vino a muy temprana edad. Cuéntame. Yo nací sorda, pero hasta los 8 meses no se dieron cuenta de que yo era sorda, y bueno, entre procesos médicos, visitas y mucho pensar, me operaron a los 18 meses de un implante, me operaron en Pamplona, y gracias al implante pues puedo oír y derribar barreras comunicativas, pero no todas. El hecho de llevar un implante y parecer, digamos, que oyente, a veces me supone problemas en mi día a día, porque hay a veces que no entiendo bien, hay a veces que pierdo información, y es una cosa por la que desde la comunidad sorda pues queremos ir cambiando poco a poco, porque no solo hay sordos signantes, hay muchos tipos de sordos y hay muchos derechos que todavía siguen viéndose perjudicados. Elena, tú creciste bueno, con los dos lenguajes, ¿no? Con el lenguaje de signo y con el hablado. ¿En tu familia aprendieron también el lenguaje de signos para facilitarte un poco la comunicación? En mi familia no hay nadie sordo, entonces en principio yo crecí, digamos que de forma oyente, digamos, me inculcaron la lengua materna, que es la oral. Pero es más tarde, cuando con 8 años, yo siempre he tenido la identidad sorda muy arraigada, ¿no? Y yo cada vez que veía a una persona sorda, pues iba corriendo a decir, mira, mira, yo también tengo un implante, mira, yo tengo un audífono. Y hubo una vez que me encontré con 2 personas que estaban signando, y claro, yo iba ahí dispuesta pues a presentarme, y me di cuenta de que no podía hablar con ellos. Y ahí fue cuando le dije a mi madre, tengo que aprender lengua de signos, o sea, no puede ser que yo sea sorda y no sepa el idioma de mi gente, yo quiero estar con ellos y hacer familia. Entonces, mis padres, bueno, sí, mi madre sobre todo sabe algo de lengua de signos, y por las mañanas cuando no oigo nada viene buenos días, ¿qué tal? Vamos a desayunar, sí, algo sí, pero no mucho, mi familia no mucho.
¿Cómo fue el colegio? ¿Cómo fue los estudios? Pues con Pues esta bien, dificultad. bien, o sea, tuve suerte, pero suerte de caer en la familia que he caído porque se han ocupado mucho de mí y de que yo aprendiese a oír. El implante no es que, implantamos y ya oye, no, esto requiere un trabajo porque yo 18 meses, yo esos 18 meses no había oído nada, yo no sabía lo que era oír, ni sabía discriminar sonidos, ni... Entonces hubo mucho trabajo en mi infancia para ser ahora quien soy y para oír cómo oigo y para hablar como hablo, ¿sabes? Yo a infantil, bien, iba muy bien, luego en el colegio también, me ponían pues profesores y eso, profesores de apoyo y tal, y bien, la verdad es que bien, nunca al final me los quitaban, ¿no? Porque veían que no los necesitaba y me apañaba muy bien con una FM, que es el micrófono que se pone el profesor para poder escuchar y quitar el ruido ambiente, porque claro, yo en clase con el ruido, los compañeros, eso, pues me perdía muchísima información. Siempre he tenido ayudas, como por ejemplo ponerme en primera fila, porque me apoyo muchísimo en la lectura labial, en fin, y luego, por ejemplo, no tengo nada de memoria auditiva. Yo toda la información que recibo por los oídos se me olvida, o sea, yo necesito leerlo. Y todo es una cosa que siempre hemos pedido y que nos ha costado un poco en el instituto y todo eso, pedir los apuntes por escrito. O sea, lo de ir a clase y recoger, hay a veces que los profesores no me lo respetaban y bueno, sí que teníamos alguna lucha, pero bueno, tengo suerte de que me han ayudado y me han apoyado mucho. ¿Cómo has llegado, Elena, a ser profesora de lenguaje de signos? ¿Cómo te vino un Lengua de poco signos. de lengua de signos? Porque, ¿Cómo te vino esa vocación? como te dije antes, yo sentí la necesidad de aprender lengua de signos. Aquí en Palencia no había cursos. Yo vine aquí a esta asociación con 8 años y dije, quiero aprender lengua de signos. Y claro, se quedaron diciendo, pues ¿cómo no vamos a enseñar a esta niña que tiene todo el derecho del mundo a aprender? Y desde entonces me acogieron como una más y ahora hago todo lo posible para formar, o sea, es que formo parte, o sea, tengo mi familia y me encanta saber lengua de signos, porque ya te dije que yo, si voy a una conferencia y yo es que no me entero de la conferencia, o sea, hablan y al final pierdo información, y si hay un intérprete, yo voy al intérprete, yo voy a apoyarme en la lengua de signos. Entonces, a mí poder comunicarme cuando yo quiera en la lengua oral y cuando yo quiera en la lengua de signos, para mí eso es una inclusión, es importante y hace que la vida de mi gente, de la que soy como soy yo, es mucho más fácil. Me decías que llevas 5 años ya, ¿no? Impartiendo No te sé esta lengua, muy bien más o decir, menos. pero desde allá hace unos años aquí había un curso de niños al que yo vine, pues luego retomé yo las riendas y empecé a darles cursos. Luego ya me titulé, me especialicé en la lengua de signos y ahora soy profesora titulada oficialmente y ahora también me dedico a dar clases de lengua de signos en lo formal, en la educación formal. ¿Cómo sería de importante que esa lengua de signos nos llegase en el colegio, a todos, que fuese obligatorio? Pues porque creo que mucho hablamos de la integración y la inclusión, pero no se lleva a cabo realmente. Y creo que la lengua de signos es muy importante porque hay una comunidad que está totalmente aislada, está desprotegida, está discriminada, les falta información y todo esto es simplemente por un problema, porque no oyen, porque les falta comunicación y eso es muy fácil. Si todos supiéramos un mínimo de lengua de signos, esta gente podría desenvolverse en toda la sociedad y ser realmente inclusivos. Es muy importante y además que es preciosa, que la lengua de signos es un idioma muy enriquecedor, que te llena plenamente el corazón, ayuda a tanta gente y que de verdad que os aconsejo que aprendáis por lo menos un mínimo para poder decir buenos días, ¿qué tal? Sea algo de lengua de signos, simplemente saludar es que les haces felices. Elena, me imagino que es muy emocionante ver estas personas que vienen, que quieren aprender esa lengua y ver cómo evolucionan y cómo se van con ella. Pues mira, gracias a la Diputación son muy sensibles y nos forman grupos para cursos de lengua de signos, diferentes niveles, y la verdad es que tenemos un montón de alumnado que tiene muchísima sensibilidad con esta comunidad y que siempre me dicen que en su día a día pues que encuentran con alguna persona sorda en su trabajo o en cualquier sitio
y que se sienten frustrados y que necesitan y ven la necesidad de aprender lengua de signos para poder hacernos la vida mucho más fácil. Además, también mucha gente lo hace también para completar su formación, claro, y que es muy importante. Es un idioma más que no se valora y que se debería de valorar mucho más. Muchísimas gracias, Elena. Nada, a vosotras. Bueno, María, en su caso, ¿qué le animó a estar en este curso de lengua de signos? ¿Cuál fue, bueno, pues el empujón definitivo para estar aquí? Pues me parece muy importante, trabajo con personas con discapacidad y entonces me parece muy importante que se conciencie la sociedad para un poco, pues eso, no sentirte impotente a la hora de querer hablar con alguien. Claro, ¿cómo vas a ayudar si ni siquiera entiendes? Entonces, claro, en mi caso que trabajo con personas me parece muy interesante eso, poder comunicarme con otra parte de la población que existe. Claro, es una barrera lingüística que igual, pues si esto formase parte de la educación obligatoria, ¿no? Pues no tendríamos que aprender a romper, ¿no? ¿Crees que sería necesario no que tuviésemos que buscarnos cursos como este, que está muy bien, sino que fuese parte de nuestro aprendizaje? Claro, debería de ser parte de la educación, sí, sí. Además que resultaría mucho más fácil si lo aprendemos en la infancia que ahora, que necesitamos más tiempo para aprender, nos cuesta más, efectivamente, sí. Claro, porque si en su caso, por su trabajo, ¿no?, siente usted la barrera esa de comunicación, pues claro, en su caso pues Claro, tiene que sí, sí, ser sí. muy fuerte, ¿no? También esa con barrera. esto del COVID se notó mucho esa barrera enorme de tapar bocas para la gente que es un apoyo leer labios, era muy difícil de entenderse, claro, y ahí vimos una barrera muy grande en la comunicación. María, teniendo en cuenta que estamos en la segunda sesión de este curso de lenguaje de signos, ¿cómo lo ves? ¿Lo ve complicado? ¿Cree que, bueno, pues poniéndole Yo creo que ganas? es mucha práctica y muchas ganas, sí, pero sobre todo yo creo que es práctica, sí. Hay muy buen ambiente aquí, ¿no?, en el curso, Sí, en el van curso hay hablando... muy buen ambiente, sí, sí, sí. Y además el hecho, bueno, en su caso ya lo tenía como muy interiorizado, pero el hecho de que personas sordas estén contando su experiencia, pues también es como Te hace una parte empatizar muy buena, mucho, ¿no?, claro, y del sentir que, curso. claro, es muy importante que personas oyentes también aprendan para poder comunicarse con ellos, sí. Pues María, muchísimas gracias y nada, la próxima vez que la veamos a ver si nos podemos comunicar por signos. Gracias a vosotros.